arrancamos. Me presento, soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury y Ángeles Casares. Para los que no habéis estado nunca antes, Ángeles Casares es la que suele presentar las ponencias de Latinoamérica. Y nada, y agradecer el patrocinio que nos hace Cultidelta. Y dicho esto, doy paso a Jesús para que empiece su presentación. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar ahí, por vuestro interés por el mundo del jardín. Y gracias a Ignacio Rivera por esta iniciativa tan estupenda de Academia del Paisaje que nos permite pues, crear este foro del mundo del jardín que creo que es muy necesario y ir conociendo el trabajo de todos nosotros como profesionales. Yo soy paisajista desde hace 30 años. Hace 30 años hice mi primer jardín. Justo cumplo ese aniversario este año. Y soy paisajista por la Escuela Castillo de Batres y me defino a mí como un paisajista ecléctico y polifacético, ¿no? Mi leitmotiv es gardening everywhere, ¿no? Como jardineando en todas partes y llevo el mundo del jardín no solo al jardín propiamente dicho, sino también a ediciones de libros o a viajes jardineros o a otros proyectos en los que me he implicado. He organizado esta presentación en 4 cuerpos. Al principio os voy a contar un poco cómo llegué yo al mundo del paisajismo y luego os enseñaré proyectos. Igual en estos 30 años he realizado como unos 200 proyectos, de los que se habrán ejecutado pues unos 140. Y os traigo aquí 3 grupos de proyectos. Los primeros que veremos van a ser proyectos con alguna vinculación histórica, ya que yo me especialicé en restauración de jardines históricos. Luego veremos un grupo de jardines urbanos y luego de jardines de campo, que es uno de los medios en los que más he trabajado. Y como primera imagen os traigo esta, que seguro que muchos la conoceréis. Es una ruda Gabrielens y es para mí el primer recuerdo olfativo y la primera vinculación que tengo con el mundo vegetal y jardinero. La debí oler en un jardín en Galicia pues cuando tenía 3 años y es un aroma que, como esa magdalena de Proust, cada vez que me la encuentro, pues me vuelve, ¿no?, al origen de esa vinculación con el jardín. Y esta, que es una calceolaria, es la primera especie que me fascinó, la primera especie de planta, ¿no?, por la que mostré, ¿no?, una atracción un poco fatal, ¿no? Yo era muy niño y eso fue en el Parador de Ciudad Rodrigo, en un viaje que hacía con mi familia en el invernadero. Y bueno, pues como a cualquier niño le fascinó, ¿no?, esta forma tan sugerente de las flores de la calceolaria. Creo que siempre cuando hago un jardín le digo a mis clientes que me hablen un poco de cuál es su pasado jardinero, ¿no?, cuáles son sus vinculaciones, porque creo que todo lo que hemos vivido en la niñez es algo que nos ha quedado muy imprimado. Y mi niñez está muy relacionada con los jardines gallegos, ¿no? Mi madre es de Vigo y pasamos desde niño los veranos en Galicia y mis primeros contactos han sido con este tipo de jardines románticos, con bojes muy formales. Y de hecho el jardín en el que yo pasé gran parte de mi niñez pues tenía un jardín de este tipo. Y otro de mis primeros recuerdos del jardín, que también creo que me ha marcado luego en mi trabajo, es el de una alquería levantina. Una vez en un viaje en Semana Santa fuimos a ver a alguien que trabajaba con mi padre y llegamos allí, nos encontramos esta imagen que os traigo aquí, que es una tapia encalada en blanco por la que asomaba un vergel y luego una vez que entramos pues había una alberca, ¿no? Un jardín muy español, que es algo fundamental en mi trayectoria. Mi familia siempre ha estado muy vinculada tanto al arte como al campo y hemos pasado muchísimos momentos en mi infancia en el campo, y los campos de mi infancia eran campos de secano en La Mancha. Y en uno de ellos había una pequeña casa con una huerta maravillosa y un paseo de lilas que llevaban hasta una alberca. Ese mundo del secano me ha hecho desear también los bosques, y también esta imagen que os traigo, que es el conocidísimo patio de la Acequia en el Generalife,
es algo que va a abarcar también mucho mi trabajo, ¿no? A mí desde adolescente me fascina el mundo islámico, la arquitectura, y a raíz de la fascinación por la arquitectura llegué al mundo del jardín islámico y de su uso del agua y de las plantaciones. Esas plantaciones de las que no sabemos mucho. Casi todas las referencias que tenemos de las plantaciones son escritas y apenas hay referencias gráficas, pero es algo con lo que he trabajado luego mucho en todo mi trabajo como paisajista. Pero a mí lo que me fascinaba siendo adolescente eran las aves y yo lo que quería era estudiar ornitología. Sobre todo me fascinaban las rapaces y estuve muy cerca de uno de los que luego ha sido Parque Nacional, que es el Parque Nacional de Monfragüe. Y en el Parque Nacional de Monfragüe empecé a interesarme por cómo se manifestaba la vegetación en los paisajes españoles. Y me volví, bueno, pues muy experto en la obra de Salvador Rivas Martínez y en sus series de vegetación de España, en cómo en el paisaje español se organizan las diferentes formas vegetales y cómo se asocian los árboles con los arbustos y con las herbáceas y cómo crean familias botánicas de macrobotánica que luego las he aplicado también en el mundo del jardín. Y a raíz de que mi familia me encargase que me ocupase del jardín de la casa que vemos en esta imagen, en este caso hemos dejado los secanos, que a mí me hacían añorar el mundo del bosque. Y bueno, este es una de esas encinas y alcornoques en Extremadura. Y en esta casa, pues como ellos veían que yo estaba un poco cerca del mundo de la botánica y del mundo natural, me dijeron, ¿no? Pues ¿por qué no te encargas tú del jardín? Y en el jardín de esta casa, pues hice mis primeros pinitos jardineros. Diseñé ese pavimento, una pérgola, las plantaciones de los cítricos, esa glicina que veis que cuelga por ahí por la pérgola. Y bueno, uno de mis hermanos que vio que me había interesado mucho el tema del jardín, yo ya había empezado a estudiar biológicas con intención de ser ornitólogo, se enteró de que existía una escuela de paisajismo en Madrid, que era el Castillo de Batres. En esta imagen podemos ver ese castillo que está en la localidad de Batres, en la provincia de Madrid, y que es el que da nombre a nuestra escuela. Y ahí empecé a estudiar paisajismo y cuando estaba cursando segundo de biológicas, dejé biológicas y me centré directamente en el paisajismo, algo que agradezco mucho porque me ha permitido unir en mi vida profesional las dos materias que más me interesan, que son arte y naturaleza, ¿no? Es un poco lo que acrisola el mundo del jardín. Y uno de los reparos que yo tenía para empezar a ser paisajista es que no tenía muy buena mano dibujando, pero bueno, todo se hace. Esta es una imagen de un anteproyecto. Aquí tengo una acuarela a medio acabar. En todos mis anteproyectos pues me gusta esta implicación como más gráfica con el proyecto. Del tiempo que pasa uno haciendo la acuarela, vuelve a repensar un poco todas las plantaciones y el arbolado y las formas, ¿no? que ha pensado para ese jardín. Al poco de acabar Batres, empecé a ir los veranos a Inglaterra y ahí tuve contacto con ese patrimonio ingente de jardines ingleses y ese saber hacer maestro como tienen los ingleses. Y bueno, aprendí muchísimo de flora ornamental, de cómo utilizarla y de cómo tratar los espacios, ¿no? Justo esta imagen es de Chislehurst, esta obra de Peter Sackville West y Harold Nicholson, ese retrato de un matrimonio, como me gusta llamarlo, y en el que se junta formalidad y riqueza de la plantación de una manera maestra. Pues con todo este bagaje empecé a trabajar, como os decía, después de estudiar proyección de jardines 3 años, me especialicé en restauración de jardines históricos y el corpus de trabajos que vamos a ver ahora al principio, pues tienen una vinculación histórica. Al poco tiempo de acabar Batres, los propietarios del castillo de Galiana, que es esta alquería de época musulmana que está situada a las afueras de Toledo y que era la residencia de recreo de los sultanes taifas, de los reyes taifas, y tenían problemas con la gestión del jardín y me pidieron que les ayudase con la conservación. Fui el conservador de Galiana durante 14 años y en un primer momento tratamos algunos de los problemas
como los problemas que tenían con la fitoptora. Aquí, lo estoy marcando con el cursor, ahí había un gran seto de ciprés que estaba muy afectado y después de unos años de tratamiento vimos que era imposible recuperarlo y una de las intervenciones que hicimos fue la de retirar el seto y cambiarlo por una platabanda de lavanda, que ahora es la que existe en la actualidad. También empezamos a retocar las plantaciones. En el castillo había sobre todo plantaciones de los años 60, 70 con rosales poco de la época, que seguro que los troncos retorcidos, que es un poco la imagen que yo tenía de los rosales también antes de nacer al mundo del rosal, del que nacería o el que me llevaría un paisajista, Javier Álvaro de Eulate, sería el que me iniciaría en el mundo de la rosa y luego me convertiría en un gran rosalista. Y aquí podemos ver un poco las plantaciones que cambiamos, ¿no? Cambiamos las borduras de romero por borduras de rayán, más propias de un jardín mudéjar, que es realmente lo que es el Palacio de Galiana hoy en día, unas platabandas de lavanda y luego masas de lentisco mezcladas con rosas antiguas. Y después de estar unos años al frente de la conservación, me pidieron que ampliase una parte del jardín entre el castillo y el río Tajo. Chueca Goitia, que había sido el arquitecto que había hecho la restauración, había hecho un andén central y una fuente, pero no había desarrollado un jardín alrededor. Y después de una investigación histórica, lo que planteé fue hacer un vergel mudéjar con una afiliación islámica grande, pero con especies también procedentes del mundo cristiano. Y aquí tenemos el trazado, el camino desde la parte superior, desciende el eje central con la fuente hasta el río Tajo, que está en la parte de abajo. A eso le uní un crucero, creando un jardín de crucero prototípico del jardín hispano-islámico y rodeado por un andén octogonal. En el centro estaba el jardín de flores y a continuación había un vergel de frutales con algunas especies floríferas en la parte baja. A continuación, dos campos de frutales con unas avenidas de olivos. Y aquí está la plantación que se ejecutó en el eje central. Al fondo vemos el castillo, la escalera que baja, la fuente creada por Chueca Goitia y las bandas de rayán y la plantación con especies que se sabía ciertamente que existían en los jardines mudéjares y medievales, ¿no? Miramores y iris. Y a continuación, aquí vemos, ¿no?, la floración mezclada de las dos especies, la fuente, y a continuación estaban los vergeles de frutales. Este es otro proyecto, está situado en Trujillo, es la Casa de la Coria, es una fundación creada por Javier de Salas y sobre la base de un antiguo convento. Aquí vemos la iglesia en ruinas, que la han mantenido como un jardín. En el claustro hizo una intervención Consuelo Martínez Correcher, conocida por todos los que hemos sido sus alumnos como Chola. Para mí fue una profesora fundamental en la carrera y la que me hizo amar el mundo de la historia del jardín. Y Chola había hecho la intervención en este patio con esos parterres tan simples, pero también ordenados, ¿no?, de esa forma estrellada. Y a mí lo que me encargaron fue el trazado de las huertas. El convento tenía unas huertas que era en ese momento un erial y lo que planteé fue recrear un jardín conventual de la época. Estas son las acuarelas de anteproyecto y en la parte superior aquí hay una galería de conexión entre la arquitectura con la casa y en un primer plano superior creé un jardín de simples, un jardín que alimentaría la botica y los altares del convento, con una fuente y unos bancos donde reposasen los monjes, y desde ahí, por una serie de escaleras y rampas, se bajaba al plano inferior, formado por un vergel de frutales y un paseo pergolado con parras. Esta es la organización espacial de las terrazas. Aquí podemos ver ese primer cuerpo que os comentaba con la salida de las galerías y el jardín de simples, las diferentes rampas escalonadas o escaleras que bajan al plano inferior donde se situaba ese vergel. Y esa es la misma imagen de esa axonométrica con el espacio, que ya con la plantación. En la parte inferior pues vemos toda esa plantación de frutales clásicos, casi todos de la familia de los prunus, algunos en flor, también cítricos, y en la parte superior la colección de simples para
la botica del convento y los altares. Este es un proyecto que no se llegó a ejecutar, o sea que lo único que os puedo enseñar son estas imágenes. Esto de la no ejecución de los proyectos es algo que tristemente nos ocurre. Como os decía, igual de los 200 proyectos en los que he trabajado en mi vida, pues unos 140 son los que se han ejecutado. De Trujillo nos vamos a Tienza, a una localidad castellana muy importante en época medieval. En lo alto de la colina hay un castillo de la época de Alfonso XI y luego varias iglesias, tanto mudéjares como renacentistas. Y en una de ellas, esta que os estoy situando aquí, me encargaron adecuar el espacio de la iglesia para un lugar de celebración de eventos. Y organizamos el espacio. Una de las cosas que a mí más me interesa o que suelo hacer en mi trabajo es la fragmentación espacial. Me interesa mucho la de creación, ¿no?, de diferentes cuartos en el exterior. Y aquí trabajamos un poco de esa manera. A la derecha se intuye una alberca con un frontón clásico delante de un espacio donde se tomaría el aperitivo, y luego creamos una serie de carpas. Son dos módulos con estas cubiertas en artesa y con un desarrollo de arcos de medio punto donde se alojarían los invitados durante el momento de la cena. Al fondo un pabellón islámico o con un carácter muy islámico, ya que la iglesia, no es la iglesia donde se ejecuta el jardín, que es una iglesia renacentista, sino en la proximidad de una iglesia que tiene una portada trilingüe muy importante dentro de la historia del arte español. Es una portada que está escrita en castellano, en caracteres cúficos islámicos y en hebreo. Y de esa manera unábamos un poco ese mundo del mudéjar y de las tres culturas y su presencia en la Tienza. La plantación estaba formada básicamente por cipreses. Aquí vemos un detalle del castillo al fondo. Esa torre que aparece detrás del pabellón es donde os comentaba que está esa portada trilingüe, y ese pabellón con los arcos de herradura y arcos apuntados de raíz islámica. Y la vegetación es muy sencilla, formada por cipreses y masas de cotoneaster, gauras y rosas iceberg. La idea es que fuese un jardín de un sencillo mantenimiento y con especies que mantuviesen una floración muy extendida en el tiempo, con la finalidad de que estuviese siempre correctamente en el momento de la celebración de las bodas. Este es el interior de los pabellones. Os comentaba ese alzado de arcos apuntados. Aquí situamos un elemento escultórico como final de ese eje, y todo el exterior del pabellón estaba cerrado por estos rosales trepadores. Ahí podemos intuir la alberca entre la floración de las gauras y de las rosas iceberg. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho en Portugal y de ir conociendo gente del mundo del paisajismo en Portugal. Y este es el Jardín Botánico de Coimbra, el jardín botánico más importante del país, una institución muy querida por mí, y el director del Jardín Botánico me encargó una intervención efímera en un espacio que os lo presento aquí en esta imagen. Era un rectángulo en un plano aterrazado. A la izquierda vemos un muro que contiene el plano superior y a la derecha unos plintos con una balaustrada que están sobre el muro del plano inferior. Bueno, un rectángulo con esa capilla, con esa filiación un poquito oriental que tiene la arquitectura portuguesa por la influencia de Macao, un fontín en el centro. Teníamos un presupuesto muy bajo y una colección de maceteros que existía en el jardín. Esos eran los elementos que me daban el espacio, los maceteros y un presupuesto bajo. Al lado de Coimbra tenemos las ruinas de Conímbriga, uno de los conjuntos jardineros más importantes del mundo romano. En Conímbriga se conservan 7 jardines de época imperial del siglo II. Este es uno de ellos. Los jardines en Conímbriga son jardines de peristilo, de un patio, en un espacio rodeado por estilos y con esos espacios de plantación geométricos que flotarían en el agua. Todo lo que vemos vacío aquí sería un estanque de agua, o sea, eran parterres de agua con islas de plantación.
Con esta inspiración hice el plano del jardín. A la izquierda vemos la capilla. El espacio central está sombreado en azul, que la idea era haber utilizado una piedra azulada. Es lo que sería agua en esos jardines de Coimbra, y ese trazado de formas geométricas cóncavas y convexas típico de esos jardines. Y el alzado de ese jardín lo realicé con esos maceteros que tenían en el jardín y que eran un elemento sobrante. Podéis ver que hay diferentes tamaños de macetero. Con ellos voy creando un ritmo musical, y las especies también van variando, ¿no? Las especies eran casi todas mediterráneas, algunas procedentes de la expansión colonial portuguesa, y casi todas con alguna simbología relacionada con la historia de la reina Isabel de Aragón, Santa Isabel, reina de Portugal, y de su historia amorosa. Aquí vemos una imagen superior en la que se ve el trazado. Al final no pudimos utilizar, por tema de presupuesto, ese material azul, y lo que era agua quedó marcado con ese material un poco más claro, y el exterior con ese ladrillo machacado que tiene esa coloración roja. Y aquí también se aprecia, ¿no?, cómo es ese ritmo de lo musical en las macetas y en el cromatismo de la vegetación. Que también apreciamos aquí. Hay cantuesos, dimorfotecas, Helichrysum italicum y Viola cornuta. Dentro de mi relación con Portugal, hace años colaboré en un proyecto hotelero en Lisboa, en Baixa House. Ahí, aparte de conceptualizar un poco el hotel y dar a cada una de las habitaciones, apartamentos, el nombre de uno de los jardines de la ciudad, para la decoración de esos apartamentos hice un trabajo fotográfico de los jardines más importantes de Lisboa, que luego materialicé en una colección de libros, de 9 libros. Aquí en la imagen aparecen 6, cada uno de ellos dedicado a uno de estos jardines y utilizando ese material fotográfico. La fotografía de jardín es una de mis grandes aficiones, y de paisaje. Cada una de las portadas está utilizando un patrón de las azulejerías de las fachadas portuguesas, y cada libro se organiza como un poema jardinero. Hay 14 fotografías del jardín y un poema que le encargué al escritor Ray Loriga, y es una edición trilingüe, portugués, castellano e inglés. Hay páginas en las que van pareadas las imágenes, y al final siempre contamos con una acuarela del trazado del jardín. El último proyecto de raíz un poco histórica que os traigo es este, de un palacio del siglo XVII en Villarrobledo, en la provincia de Cuenca. Y Villarrobledo tiene un conjunto histórico renacentista muy importante, y me encargaron la realización del jardín que tenía este palacio. Hemos visto en la imagen anterior la fachada que da a la calle. La relación del paisaje del palacio con el jardín se hace a través de esa columnata con arcos, al pie de la cual situé esa alberca con los surtidores en el trasdós, en el plinto que sujeta la arquería, de manera que desde la galería no se ven. Y ese orden de columnas lo reproduje en el espacio central del jardín, con esos perales en flor, de los que solo hay dibujados 2, pero que crean como un deambulatorio. O sea que acabé creando como un claustro a raíz de la galería. Y luego hay un eje transversal que surge en este pabellón estancial, atraviesa la pradera, sube en esta escalera hasta un parterre de flores con 2 elementos columnarios, y ese eje acaba también en otro elemento columnario. Esta es una imagen de esa galería que os comentaba, que era el espacio de relación del interior con el exterior. Ahí tenemos la gran alberca al pie de la galería con uno de los surtidores. Este es un detalle de los surtidores con el rodete. Todo está hecho en una piedra caliza, que es la que se utiliza en Villarrobledo. Otra imagen desde la galería, el espacio inferior. La plantación es muy sobria, son todos setos de laurel. Algunos cipreses plantados en el interior y los
cipreses del paisaje prestado, que los vemos totalmente desmelenados en el jardín del vecino, y el deambulatorio con los pinos y el espacio estancial al fondo del eje, con una pérgola en cerrajería, cubierto con una glicina y con un rosal mermaid, que es el que aparece aquí a la derecha. Este es, una vez que subimos la pradera, avanzando ese eje transversal, el jardín de flores, que se hizo el trazado con esos parterres estrellados y el parterre rectangular central con una caliza gris para contrastar con el tampaspero, y la plantación que se utilizó aquí fueron una plantación también muy propia de los jardines clásicos ibéricos, salvias, iris, azucenas y rosas antiguas. El eje sigue avanzando. Bueno, este es un detalle del alzado, con esas columnas que centran los dos parterres estrellados, y el eje avanza a través de estas rosas antiguas hasta otro kiosco en forma octogonal sobre un estanque octogonal que lo alimenta, ese surtidor bajo la columna. El espacio está fragmentado por estos setos de laurel, creando esos cuartos exteriores que, como os decía, caracterizan mucho de mis trabajos. Con este acabamos un poco la idea de ese recorrido por jardines con una afiliación un poco histórica, y todo el interés que tengo yo siempre por la historia del jardín me ha llevado pues, a estudiar, a investigar y a dar clases, y luego a partir de las clases pues empezar a hacer viajes, porque creo que el contacto con el jardín en sí es muy importante. Hace muchos años monté una pequeña agencia de viajes que se llamaba Polifilo, viajes de jardines, y desde hace unos 12 años organizo los viajes en colaboración con mi socia Ireia Domecq para Utopía. Y bueno, pues organizo como unos de 3 a 5 viajes al año por todo el mundo, llevando a aficionados jardineros. Y bueno, esto me sigue aportando muchísimo, el organizar los viajes, sobre todo porque por la preparación y el estudio que tengo que hacer al respecto, lo que me hace seguir aprendiendo de la historia del jardín y repensar muchas relaciones entre los jardines de aquí y de allá, ¿no? Acabamos de volver de Japón hace un mes y medio de un viaje fascinante. Como os comentaba, dejamos el apartado de jardines un poco históricos y nos venimos a jardines urbanos. Este es uno de los jardines urbanos más grandes que he ejecutado. Tiene una extensión de 1 hectárea, 10.000 metros, y está situado en Somosaguas, en Madrid, sobre una arquitectura de Miguel Oriol, que es este volumen que vemos aquí pintado en gris, y una piscina que ya existía, y varias esculturas. Algo que me interesa mucho en el jardín es la colocación de la escultura, que creo que es algo que siempre es un poco carente en los jardines españoles. Y en el trazado podemos ver cómo, ¿no?, he ido creando estos espacios, también estas habitaciones exteriores, esta en concreto para esta escultura de Alfaro. Luego, el juego del terreno era especialmente complicado en este jardín por los desniveles, y teníamos una serie de olivos que alineé aquí jugando un poco con la idea borrominesca de la perspectiva del Palacio Espada y de ese engaño del espacio, ¿no? Ese juego barroco del engaño espacial. Esa avenida de olivos que se va encerrando acaba en un elemento de agua, una fuente. La piscina ya existente la metí dentro de un eje de agua con una fuente para convertirla un poco en un estanque y que tuviese atractivo a lo largo del año. Rompimos esta terraza que daba a este paso de pequeñas terrazas que conectan los dos sectores del jardín, ya que tenemos otro gran sector del jardín un poco aislado por esta pista de pádel. Y en lo alto de este espacio situé otra de las esculturas de Javier Corberó sobre una plataforma de terrazas de hierba y cipreses. En esta imagen podemos ver un detalle de ese juego barroco de perspectiva fingida, con esos olivos que ya existían en el jardín y que movimos. Los olivos están situados detrás de unas bambalinas, de unos parapetos, como si fuesen unos burladeros o unos escudos. Aquí vemos este eje de hierba hasta el fondo y cómo se van cerrando estas bambalinas de teatro creadas con setos de boj
y en la trasera de ellos los olivos. Un escorzo hacia la fuente y la vista contraria, en la que de repente los olivos se muestran. Desde la vista principal, que es la otra, los olivos se ocultan y solo descubres el trazado sinuoso y escultórico de los troncos de los olivos en el camino de vuelta. El espacio está flanqueado por estas alineaciones de luminarias sobre esas estructuras para que las cubriesen las trepadoras, y aquí tenemos los planos aterrazados que van comunicando un nivel con el inferior, con una plantación de loros, de laureles de Portugal, salvias y perovskia, ¿no?, de salvias rusas. En la imagen anterior veíamos la parte superior de estas caídas, esos son los planos inclinados que relacionan el plano de los olivos con esta superficie de pradera inferior. Esta es otra imagen de ese eje de terrazas que os enseñaba, que estaba al sur de la piscina, y aquí la plantación son abedules que juegan con el material utilizado en todo el jardín, que es un campaspero, y otra vez las luminarias, que son un elemento que va marcando también el espacio, ¿no?, un elemento casi tratado como una escultura. Esta es la vista del eje desde el plano inferior. Esta es una obra ejecutada hace pues, unos 20 años, más o menos. Y aquí los setos están formados por lilas persas, ¿no?, siringa pérsica. En el plano inferior de esa parte tan formando el jardín hay una serie como de caminos sinuosos dentro de un sotobosque en el que aparecen especies muy clásicas de la jardinería española. Y muchos digo que mi obra jardinera tiene mucho que ver con la reinterpretación y la actualización de la tradición del jardín hispano, que es muy rico y que a veces está un poquito denostado, ¿no? Entonces, en esta masa pues, aparecen lilos y celindos mezclados con algún eleagne con viburnos. Y la plantación son alcornoques y perales. Esta es la conexión del jardín principal con esa parte que os comentaba que está al otro lado de esa pista de pádel, y aquí establecemos una pequeña rosaleda en estos 3 bancales. Al fondo ya se intuye la vegetación de la parte inferior de la otra composición, que está formada todo por setos de Ceanothus Gloria de Versalles, que van circundando el espacio y ese camino que aquí tiene ese trazado sinuoso dentro de zonas de pradera. La parte inferior es esa imagen que hemos visto en la fotografía anterior, esta imagen de caminos rodeado por la masa de eleagnos, y luego se abren 2 huecos en esa masa de eleagnos que nos llevan a esta composición en bancales de hierba y cipreses, y un elemento central que no se llegó a ejecutar, de 2 albercas, una en la parte superior y otra en la inferior, rodeadas por canales que iban bajando, y en la parte superior la colocación de la escultura de Corberó, que es la que vemos aquí sobre las masas de lavanda que cubre todo ese cuerpo central. Este es otro proyecto también urbano en la finca. Es una casa que la debemos a Torres, al arquitecto de acero, y bueno, pues esta arquitectura tan poco brutalista y tan radical, ¿no?, al utilizar esa piedra negra. Mi cliente aquí era un cantante de andaluz, y que él había nacido en el Parque Natural de los Alcornocales, y por eso la vegetación que utilicé aquí tiene mucho que ver con esa manifestación del bosque espontáneo en las sierras de Cádiz. Utilizamos madroños de porte ejemplar mezclados con algún ciprés, y el sotobosque está también formado por madroños y euforbias, en general una planta muy mediterránea. Esta es la imagen que veíamos antes de este jardín, de esta platabanda. El acceso principal está formado por este pavimento también del mismo color que la casa, que es una piedra de calatorao negra, es un mármol negro, rodeado por 2 fontines en la entrada, y luego el paso se convierte en una superficie flotante de piedra sobre 2 canales de agua. Desde aquí circundan los caminos hasta un espacio estancial en esta esquina. El camino está flanqueado por cipreses y por alcornoques,
Y luego tenemos un trazado de mesas de boj como de corte un poquito minimalista en relación con esa arquitectura, y una platabanda de especies floríferas que acaba la composición antes de un sotobosque. Y un pequeño jardín en la zona superior, que era por donde se accedía al estudio de grabación de mi cliente, formado por una grava negra y por topiarias de boj. Esta es una imagen de ese acceso con ese pavimento formado por grandes piezas cuadradas de piedra flotando sobre ese canal de agua, y el agua corriendo desde la parte superior hasta el acceso de la casa. Estas son dos piezas que permiten el tránsito de un camino transversal. Ese camino transversal que surge en la entrada llegará a este espacio estancial con estos grandes alcornoques y madroños y un sotobosque de osmantos y de durillos. Y a la izquierda una serie de gradas de hierba que nos conectan con la fachada principal de la casa hacia el jardín y esas mesas de boj y toda la platabanda florífera formada por gramíneas, tulbagias y verbena bonariensis. Y tenemos en primer plano también, ¿no?, aparte de las verbenas y las tulbagias, la nepeta porfasiani, Six Hill Giant, y las gramíneas y al fondo las formas recortadas del boj. Y esta es esta pequeña unidad jardinera al margen del resto del jardín, con esta grava o este resto de escoria de canteras del propio mármol y las formas talladas de boj sobre la superficie gris. Otro proyecto urbano, está situado en La Moraleja, en el norte de Madrid, y como el primero que os había mostrado de Somosaguas, este es el otro gran jardín urbano que he realizado en Madrid. Tiene una extensión de 1 hectárea. La arquitectura se debe a un arquitecto californiano, y el cuerpo que vemos en el centro es el salón de la casa, que tiene 15 metros de altura, y vidrio en los dos lados relacionando los dos jardines. A la izquierda tenemos una zona estancial y a la derecha una zona de recibir. Y el hándicap en este proyecto era el movimiento del terreno, que no se podía mover apenas por la conservación del arbolado. Las encinas están totalmente protegidas en este entorno, y es algo que hizo, bueno, que va a marcar todo el proyecto, ¿no? Tenemos la casa con este cuerpo central, con ese salón con la triple altura, el cuerpo de la piscina, y la idea fue crear todo un curso de agua que naciese en la parte superior, entre el bosque de cedros que ya existía. Desde ahí surgiese un manantial, hice un remanso en ese primer estanque, de ahí surgiese otro estanque también natural que ya enlazase con la forma de la piscina, dando la idea de que era el mismo agua que luego atravesaba la casa, aparecía en otra fuente en la parte posterior, y de ahí volvía a generar otro curso natural que se perdía otra vez en el bosque. El cuerpo, la propiedad quería una gran extensión de praderas, que es todo lo que rodea el cuerpo principal de la arquitectura, y todo el cinturón exterior es el bosque que tuvimos que mantener formado por las encinas y por los pinos existentes. Este es ya en una fase muy avanzada de la construcción, la piscina casi acabada, esa transparencia del salón que comunicaba los dos jardines. Y en este proyecto también me encontré con un gran núcleo un conjunto de escultura muy importante que colocar. Tuve que colocar sobre todo esculturas de Manolo Valdés. Esta es una de sus cabezas, que la situamos en el eje de la lámina de agua para conseguir ese efecto reflectante. Luego, con el tiempo, la vegetación de la parte posterior la abrazará. Aquí a la derecha intuimos esa escalera que sube a ese plano aterrazado que no se pudo mover por la existencia de los árboles. Esta es otra visión de la casa con la lámina de agua, los taludes verdes que se crearon para conectar los dos planos del jardín,
Y aquí la plantación de árboles, este es un liriodendron tulipífera, y este es un bosquete de Pyrus caleriana, de perales de jardín. Otra vista ya desde el plano superior, en el que podemos ver ya otro de los espacios cóncavos que dan salida a la vivienda y las escaleras de subida al plano boscoso superior. En el plano superior creamos un sotobosque. Aquí podemos ver sobre todo cotinus, que son los que están con esa coloración otoñal ahora, pero aprovechando estas condiciones incluimos camelias y azaleas. Son camelias de otoño, sobre todo a mí es la camelia que me gusta utilizar en Madrid, camelia sasanqua, que considero que se adapta bastante bien y que con el tamaño de su hoja pues es un follaje que funciona muy bien con nuestro entorno. Y también masas de herbáceas, este es el Liriope muscari, y aquí también vemos las luminarias. A mí en los proyectos me gusta diseñar mis propias luminarias y para cada proyecto prácticamente hago una luminaria diferente. Este es un modelo que he utilizado en otros proyectos porque se llama como esta calle Vereda del Tiro. Esta es la fachada de poniente. Aquí tenemos un Baltasar Lobo, que es el otro gran conjunto de esculturas que tuve que colocar aquí. Baltasar Lobo es un artista, un escultor que nace en Zamora, y allí hay un museo que os invito a que visitéis, muy interesante, y luego él pasa unos años en Venezuela y va a realizar gran parte de su obra allí. Esta escultura está situada en el eje de uno de los pasillos de la casa como punto focal y arropada aquí por una de las concavidades de esta pradera, ¿no? Esta encina no la pudimos mover y le dimos este espacio de respeto para que el césped no la afectase. Y esta es la fachada norte, en el que teníamos también este hándicap de este grupo de encinas, para lo que hubo que hacer esos muros de contención en chapa de acero corten y la relación del espacio superior de la vivienda con el inferior está generado por esta rampa de hierba o por esta escalera de hierba creada también con elementos metálicos. En la parte inferior vemos la plantación de gauras. Y este es otro de las esculturas de Baltasar Lobo que colocamos en el acceso a la vivienda y sobre esta lámina de agua creada expresamente para... Es una bañista que acaba de salir del agua y de ahí un poco esa relación con el agua, buscando también ese reflejo de la pieza. Bueno, a veces los paisajistas llegamos a nuestros lugares de trabajo y nos los encontramos de una manera desolada, como este patio de manzana en la calle Jorge Juan, para la inmobiliaria Grosvenor. Y aquí iban a construir un edificio que ahora da la fachada a la calle Jorge Juan, pero tenía este patio de manzana que antiguamente estuvo ocupado por garajes de talleres mecánicos. En ese espacio hicieron un garaje de 5 plantas sobre el que tuvimos que hacer ese jardín. Entonces, los dos retos jardineros aquí fue crear un sustrato para esa plantación, para ese arbolado, sobre una superficie de garaje y la ocultación de las vistas de los vecinos. Un jardín es invivible con 200 vecinos viendo todos sus movimientos en él. Y con esas dos premisas pues surgió este plano. Este es el edificio que da la calle Jorge Juan, donde están esas 5 viviendas que son las que disfrutan de este jardín. Hay un contorno exterior creado por este sotobosque y todos estos árboles, o casi todos árboles columnares, con la idea de ocultar, no totalmente, pero sí que suavizar el impacto de esas fachadas. Y todo un conjunto de pérgolas que le va a permitir al usuario del jardín pasear por el jardín sin ser visto, tener esa intimidad requerida, ¿no?, para el uso del jardín. Luego hay unos elementos que son estos 4 árboles, que son Prunus cantham, pues, plantados sobre unos maceteros troncocónicos, y toda la composición acaba por un elemento de agua, que es esta alberca corrida con una serie de surtidores y una escultura en su medio. Estas son las infografías que hicimos para la presentación del proyecto desde la zona de la alberca, en el fondo del jardín, con los surtidores. Aquí vemos las pérgolas con las licinas en floración, los cerezos cantham en flor y
la vegetación del contorno con estos árboles columnares que eran Populus italica y Quercus robur fastigiata, y donde no se podía utilizar pues, más arbolado, reforzamos la ocultación de las fachadas con hiedra. Esta es otra vista desde el plano contrario. Vemos los elementos de plantación para conseguir sustrato sobre la superficie del parking. En el contorno fue más sencillo porque pudimos alomar el terreno y ir ganando ir ganando potencia de terreno. Esta es una vista de las pérgolas y ya de la vegetación, aparte los Quercus robur fastigiata, Eleagnos corebingae, que es una especie que utilizo mucho, y entre las herbáceas, pues geranios europeos, Geranium macrorhizum y Phloemix russelliana. Dos especies de sombra, porque estos, con la altura que tienen los edificios en el perímetro, es un espacio que está bastante en sombra, ¿no? Y luego, aparte, se acentúa la sombra por la existencia de las pérgolas. Detrás de aquí tenemos la alberca en el primer plano, a la que luego estuvimos obligados a ponerle este quitamiedos por cumplir la normativa. Y aquí el Quercus robur fastigiata se mezcla con Malus everest. Un detalle de la alineación de surtidores, creando esas ondas, dibujando esas ondas sobre el agua. Al final pasamos de esa imagen inicial a crear un pequeño paraíso urbano. Enseguida se llenó de aves y el canto de las aves con el rumor del agua pues lo ha convertido en un espacio muy apetecible. Os he traído esta imagen porque en nuestro trabajo jardinero es muy importante la iluminación del jardín. Como os decía, yo suelo diseñar las luminarias en casi todos mis proyectos. En este en concreto no es un modelo mío, pero sí que consigue la luz que a mí me gustan los jardines, ¿no? Que es luz baja en las zonas de tránsito y elementos puntuales que iluminan el alzado de los árboles, ¿no? Que eso casi siempre se hace con focos en el contorno. Y para acabar el capítulo de jardines urbanos, os traigo esta terraza que me encargó hace 2 años. La revista Elle nos encargó a una serie de interioristas y a mí como paisajista la creación de una casa ideal. Era un edificio, un ático situado en la calle Almagro, Madrid, con esa terraza muy amplia y muy bien soleada hacia el sur y hacia el este. Y igual que ocurría en el proyecto anterior, uno de los elementos fundamentales que hay que crear cuando no hay un sustrato existente pues es el de los maceteros, y aquí es uno de los elementos fundamentales de la intervención. Todas las jardineras se crearon en chapa de acero galvanizado, por eso tiene esa textura plateada, y solo hay 2 elementos centrales en los que utilicé ese patrón, un poco como de raíz africana, ¿no? Con ese zigzag muy cromático que alberga 2 láminas de agua, 2 pequeños estanques. Al final hay una pérgola como espacio estancial, y el color elegido para todos los elementos construidos fue este amarillo, ¿no? Un poco cálido. Luego en la vegetación pues, utilizaron especies de rus, delphinium, un conjunto de herbáceas, ¿no? muy rico, y algunas trepadoras para cubrir las superficies pergoladas y estas superestructuras metálicas que atenuaban un poco las fachadas. Con este proyecto nos vamos a jardines de campo, que es el medio en el que más he trabajado, en el que sigo trabajando. Este es una finca de caza en Sierra Morena, cerca de Puerto Llano. Es un jardín muy grande en el que hemos trabajado varios paisajistas y siguen trabajando. Es algo que me gusta, me ha ocurrido ya en 2 trabajos en los que he llegado y había habido una intervención anterior de un paisajista, igual luego ha habido de otros. Ese interés por trabajar con diferentes paisajistas me parece muy, muy loable, ¿no? Yo llegué a este jardín para trabajar sobre este espacio que tenemos. Yo me lo encontré así, teníamos ese talud en forma de herradura con una escalera central y un banco, y lo que me pedía aquí la propiedad es proyectar esta fuga visual hacia el monte.
y colocar esta escultura, ¿no? Esta es una escultura de Blanca Muñoz. A Blanca Muñoz seguro que la conocéis ahora todos por su intervención en la nueva Plaza de España. Y bueno, esa es una pieza muy importante de Blanca, muy grande de tamaño y muy interesante en su conceptualización, ¿no? Estas formas y el uso de los materiales. Eran esas dos premisas las que tenía para partir y lo que les propuse es hacer una catena de agua, ¿no? Esos elementos tan cercanos a mí, el uso del agua es algo que siempre me acompaña en mi trabajo, un poco por esa raíz, ¿no? De lo hispano-islámico que tiene mi jardín, que tiene mi idea del jardín y mi trabajo, y que es algo muy vinculado a la tradición española, jardinera, aunque nos venga del mundo islámico, pero es algo que ya ha permanecido, ¿no? Durante el Renacimiento y durante el Barroco. Y hay un momento en el que en el Renacimiento esa idea de las cadenas de agua nos lo van a tomar prestado los italianos y van a hacer unas grandes cadenas de agua, sobre todo en los jardines del norte del Lacio y de la zona de Florencia, ¿no? Para todos, yo creo que conoceréis todos, Villa Farnese en Caprarola y Villa Lante Mañaia, ¿no? Dos jardines que tienen unas cadenas de agua inspiradas en las nuestras. Y con esas premisas pues hice este trazado. Tenemos un elemento de agua que es el que ordena toda la composición, un pequeño fontín cuadrado en la zona superior, donde brota el agua, y de ahí va a emanar este canal que va cantando al bajar por las escaleras hasta que se remansa en un estanque ovalado, rodeado por un anillo de almeces que convierten este espacio ovalado en un pozo de luz, donde va a aparecer esa escultura de Blanca Muñoz y de ahí continuará luego el canal de agua hasta otro elemento cuadrado simétrico de la parte superior donde desaparece. Y aquí a la izquierda tenemos esa escalera que veis en la imagen anterior. Aquí tenemos una imagen del trabajo del jardín en construcción. Todo el material que utilizamos aquí fue un granito de tono cálido, que lo utilizo mucho en los jardines, sobre todo de la mitad oeste peninsular, porque es el material que nos encontramos ahí. Las luminarias, aquí ya es un diseño mío, y la plantación es muy sobria en este jardín. Solo hay cipreses que van marcando las escaleras, una platabanda exterior de Eleagnus evingei, que es ese arbusto que tiene una floración muy perfumada y que funciona muy bien en los encinares al ser de tonalidad gris, y el anillo de los almeces. O sea que es un jardín solo creado con 3 elementos vegetales. Ya tenemos aquí en el estanque ovalado central la escultura de Blanca, suspendida, está soportada sobre unos pequeños pilares de piedra que no se ven, y los almeces recién plantados. Este es el jardín ya crecido, con todas las borduras de Eleagnos. Esto es una vista desde la parte inferior, con ese estanque cuadrado donde acaba todo el eje de agua. Al fondo se ve la escultura de Blanca. Y aquí la vemos en este anillo de los almeces y los eleagnos, ese pozo de luz que nos permite pasear en sombra por el paseo y que mantendrá la lámina de agua siempre en sol y con los brillos sobre la escultura. Y esta es una vista de la parte inferior hacia la vivienda. De Sierra Morena nos vamos al norte de la provincia de Toledo, a la falda de la Sierra de Gredos, que es la que vemos ahí en el fondo, nevada, y todo lo que se abre hacia el fondo es la comarca de la Vera. Pero esto es el Valle del Tietar, es en un pequeño pueblo que se llama Navalcán, y allí me pidieron intervenir sobre esta gran casa de campo. Es una obra de Andrés Revuelta, ese arquitecto manchego que está muy especializado en buenas casas de campo. Y una de las cosas más interesantes aquí fue esa relación entre la arquitectura y este paisaje tan maravilloso y esta vegetación espontánea, que es lo que vemos en primer término, de jaras y de retamas, ¿no? De Cytisus scoparius. Este es el plano de la intervención. La casa, la construcción que veíamos, tiene esta forma de U, con 2 prolongaciones, 2 patas, y un patio central con un fontín. El jardín de la izquierda es el jardín que se abre a las vistas de la sierra, y tenemos unas escuadras de Pyrus Calleriana que prolongan, igual que en la parte sur, prolongan la arquitectura. A continuación, en los 2 lados de la vivienda, esos Pyrus Calleriana crean unos patios con 2 pequeños fontines,
y luego siguen prolongándose, abrazando el jardín, pero sin cortar las vistas de la sierra. Y ahí en un plano inferior creamos estos dos grandes jardines floríferos con esa estructura de crucero. Hacia el sur había que salvar una serie de desniveles que se hizo con estas terrazas construidas en mampostería de piedra y un eje central de escaleras flanqueado por unas formas en topiaria y luego una plantación de olivos, ¿no? De olivos y unas platabandas de lavanda. Esta es una vista axonométrica. A la derecha vemos esas terrazas de los olivos y ese eje central de escaleras flanqueado por los cipreses. Y en la parte de la izquierda, las dos grandes campos florales con los jardines de crucero y los cuerpos de perales formando estos patios y flanqueando la composición. La piscina estaba en el exterior del jardín, ya en la zona del bosque. Estos árboles que vemos aquí son castaños ya muy crecidos que existían. Una vista del patio con el fontín hecho en una piedra caliza, que también es la que utilizamos para hacer el despiece del pavimento mezclado con esos cantos rodados en un enchinado, un suelo muy tradicional. Y estas son las terrazas ya que dan hacia el norte de la composición, ¿no? En la parte de arriba la vegetación es muy sencilla, de rosales e iris dentro de borduras de boj, y la parte inferior, que lo vemos aquí ya un poco en el final de la floración, eran campos de Centranthus ruber, ¿no? De mil amores. Esta es otra vista hacia la izquierda y ya apreciamos un poco cómo se funde el paisaje, cómo el paisaje se va marcando por esas ventanas. A la derecha los perales que creaban las escuadras y la combinación de la floración de las hierbas gateras con los rosales y los iris y la bordura de boj y la vista de la sierra. Aquí tenemos la vista del centro del jardín hacia el norte, con esa pradera que está flanqueada por los dos jardines florales y esos castaños que forman parte de la composición y dejan ver la vista de Gredos. Del norte de la provincia de Toledo nos vamos a Extremadura, a Trujillo. Esta es otra gran casa de campo en una ciudad ganadera. Al fondo lo que vemos es el puerto de Mirabete y las sierras de Monfragüe, y la arquitectura aquí se debe a... ahora se me ha olvidado que se debe a la arquitectura, ya os contaré. Y esta es otra vista desde el exterior del jardín. Este es un proyecto en el que he trabajado con 20 años de diferencia. Antes de existir esta casa, existía una casa más pequeña a la izquierda, en mampostería, donde hice una intervención pues, hace unos 25 años, y el proyecto que os voy a mostrar, que es el de la casa nueva, es una obra como de hace 8 años. Lo que vemos en el primer término es parte de la huerta de esa primera intervención, que era un gran cercón con un vergel de frutales marcado por un eje en el que sobresalen esos cipreses. Esta es la planta del jardín, la planta de toda la construcción. Esta es la casa original en la que hice ese primer jardín, y la casa va a crecer alrededor de este patio, y aquí vemos la intervención de esta nueva fase jardinera. Tenemos una zona de llegada con un aparcamiento sombreado por árboles, un aparcamiento cerrado y ese es el paso principal hacia el patio sobre el que vuelca toda la casa. La intervención en este jardín, sobre todo en lo tocante al agua, es muy importante. Es una de las obras en las que he trabajado más a gusto con el agua, y hay muchos elementos. Aquí tenemos una pequeña alberca adosada a este edificio, que también fue una intervención mía dentro del proyecto arquitectónico, que se debe a Ramón Arana. Perdóname que no he sabido, no lo recordaba. Y luego hay un elemento central de una fuente rodeado por magnolios caducos, y atravesando este mismo eje salía un salón exterior sombreado por almeces, con una fuente de la que va a surgir un canal de agua que nos va a convertir toda la superficie de hierba en una isla, y se va a volver a reunir en la parte inferior en un jardín de flores. Esta es la zona del aparcamiento en la zona de la llegada, en la que se cubrió todos los paramentos con traqueospermum,
y la estructura de los diferentes boxes del aparcamiento está hecha con lentisco tallado. El eje central en todo el jardín se cuidó mucho el tratamiento de los pavimentos, haciendo este empedrado con listones de granito que van marcando las diferentes alfombras. Las luminarias aquí también son de producción propia. El patio central con un dibujo del empedrado haciendo diferentes alfombras y este elemento de agua en el centro, que es un octógono al exterior y un círculo al interior tallado en una sola pieza en granito. Y los magnolios Cobus acompañando todos los rumores y los brillos de ese elemento central del agua. En los nichos centrales del patio se situaron naranjos amargos enjardinados, tallados en forma de pared y metidos en los nichos. Esta es otra de los modelos de luminaria para pared, que tiene que ver con el farol que hemos visto anteriormente, y esta es una escultura del escultor Cristóbal Martín, que es un relieve en acero corten con un diente de león. Esta es otra vista central con la fuente en primer término, octogonal y circular, y al fondo esa alberca adosada con 3 surtidores que salen de ese edificio, que era el estudio de pintura de la propietaria. Este es el estudio, que como os decía es una aportación mía a la arquitectura del proyecto, y con este tratamiento de la fachada con un esgrafiado clásico. Y este es un abrevadero para los caballos, ¿no? En esta propiedad es muy importante la cría de los caballos árabes. En el hall principal de la vivienda, nada más entrar, nos encontramos un pavimento de hormigón que acaba en un vidrio y se prolonga en esta lámina de agua, que es un estanque ya exterior, pero que prolonga la superficie del zaguán. Y al fondo la vista de las sierras de Guadalupe. Esta es una vista de esta lámina de agua prolongando el pavimento interior, pero desde el exterior, y rodeado en el plano superior por masas de arrayán tallado, haciendo las diferentes formas geométricas y marcando los espacios. Aquí vemos esta pradera convertida en isla por ese canal perimetral que surge desde ese fontín que está en la parte superior, en este salón de almeces, es un espacio estancial a la sombra de los árboles, y aquí tenemos este elemento también en granito, que es el surtidor, que descendiendo por la escalera nos convierte toda esta central en una isla. Otro detalle aquí del brotar del agua, ¿no? El agua siempre muy en calma, surgiendo por el canal, y luego el agua se remansa al final en el jardín de flores de la parte inferior. Esta es la última escalera que baja al jardín de flores, al jardín de rosas sobre todo, y en el fondo esos cipreses son los que os comentaba que eran de esa primera fase de intervención cuando hice ese vergel de huerta. En mi trabajo he utilizado muchísimo rosal. Os comentaba al principio que no me interesaba mucho el mundo de la rosa porque estaba acostumbrado de niño a ver aquellos rosales que aparecían en nuestros jardines públicos 80. Y fue a raíz de conocer sobre todo las rosas inglesas de David Austin y el mundo de las rosas antiguas, cuando me picó el gusanillo de la rosa y me convertí un poco en un experto en rosas. He dado varias conferencias sobre la evolución de las rosas antiguas y su llegada a Europa. Aquí vemos varias especies de rosales antiguos. Esto es Boule de Neige y esta es la rosa de David Austin ya en el nivel inferior. Esta es Mary Rose, que es una de mis favoritas. Ahí vemos los 2 Boule de Neige. Este es el elemento de la zona inferior donde el agua, después de haber circulado convirtiendo en isla en la pradera, se remansa en esta forma octogonal. Este de aquí es un rosal que se llama Jensmank, de la familia de los rugosa, y en ese campo floral, pues aparte de los rosales, aparecen... A mí las rosaledas puras nunca me han interesado mucho. Creo que el rosal gana muchísimo en valor cuando se mezcla con otro tipo de herbáceas y subarbustos, ¿no? Aquí se ha mezclado con salvias, con salvia común y con salvias rusas, con peroxia, y con hierbas gateras y peonías y iris.
Esta es un poco la imagen de ese jardín en plena floración, ¿no? En primer término vemos las salvias y las hierbas gateras, en las hojas de los iris que ya se ha pasado la floración, en el fondo en tono rosa rojizo los mil amores y las diferentes variedades de rosa. Este elemento del fondo es una escultura de la escultora Clara Carvajal. Nos hizo dos piezas para este jardín, que son dos pilares de piedra, restos de voladura de cantería, en la que ha hecho este trabajo un poco inspirado en las personas huyendo de los conflictos en Beirut. Y aquí nos vamos al norte de la provincia de Cáceres, a una de las zonas más privilegiadas por la naturaleza en la península, que es la comarca de La Vera, al pie de la Sierra de Gredos. Y tuve la suerte de llegar aquí hace 22 años y de comprar una pequeña propiedad. Este es un proyecto que he ido haciendo a lo largo de los años para mí. He creado allí un conjunto de casas que se llama Casas del Naval. Nuestra filosofía es que queremos ser tu casa de campo y queremos compartir este sitio tan privilegiado con todo el mundo. En la propiedad no solo he construido, en esta propiedad he hecho un poco de todo, he hecho de arquitecto, de paisajista y de interiorista, pero en un primer momento lo que tuve que hacer es ordenar el espacio y retirar árboles que no tenían que estar allí, como una gran chopera que había a orillas del río y que cambiaba la escala de todos los árboles autóctonos y ocultaba las vistas de la sierra. Más que plantar en el paisaje, lo que he hecho ha sido quitar y ordenar. Ahí eso ha sido un trabajo de paisajismo. Y luego he introducido una especie de ganado, que es un elemento más del paisaje, que es una raza que está en peligro de extinción, procedente del norte de Portugal y Galicia, que es la raza cachena. Y producimos ahí carne ecológica. La primera casa que surgió en Casas del Naval fue esta casa, que se llama la Casa aquí de un poco el proyecto como si fuese un pequeño pabellón de jardín o casi una ermita, o tenía un amigo que decía que le parecía la casa de un ferroviario. Y al poder hacer de arquitecto y de paisajista y a la vez interiorista, pues todos los proyectos son muy unitarios, ¿no? Aquí el jardín, este es el que vemos que se desarrolla al sur de la construcción. Hay una alberca que funciona como alfombra de la salida del cuerpo principal. Y luego es un jardín en retícula, como si fuese una parrilla, en el que la vegetación está formada por rosas antiguas y modernas, combinadas con esas herbáceas que alegran y que contrastan las floraciones, ¿no? Aquí hay Lichnis coronaria, que es esta especie que vemos aquí a la izquierda, las Nepeta Six Hill Giant. Y luego, a mí estos jardines me han permitido experimentar con todas estas especies y ver su evolución en el tiempo. Entre la fotografía anterior y esta, pues medían unos 10 años. Los rosales han ido cogiendo altura, el arbolado ha ido creciendo y es un arbolado que ya existía y que ha ido sombreando el jardín, lo que me ha tenido que ir llevando a hacer diferentes cambios en la plantación. Aquí se ve esta alberca que funciona como una alfombra en la salida principal de la vivienda y actúa como espejo reflectante que introduce la luz del sol en la cubierta del salón. Entonces, a medida que va variando el sol, pues va sombreando de diferente manera y el sol va funcionando como un propio reloj de sol reflejado en la alberca. Un surtidor de agua, que aquí tenemos la suerte de que sea un manantial, y vemos la plantación en otro momento del año con los iris Annabel Jane en floración y las salvias. Aquí un momento más avanzado del momento floral están los Stachys bizantina, que son estos elementos verticales que vemos en primer término rodeando la fuente. Este es el Dicnis coronaria. Son dos, bueno, sobre todo el Dicnis es una especie típica de los jardines medievales europeos y en la parte posterior pues la mezcla de rosas. Esta es la rosa gálica, la rosa que se conoce más antigua en los jardines europeos, que ya aparece en los jardines romanos, mezclada con dos variedades de David Austin, ¿no? Gertrude Jekyll y The Dark Lady. Toda la profusión floral de estas flores, de esas rosas, perdón, aquí he mezclado rosas antiguas con rosas, con las New English Roses por prolongar el periodo floral, ¿no?
de esta manera consigo tener flor prácticamente todo, bueno, desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre. Y en la parte norte del jardín, el jardín se va fundiendo con el paisaje de una manera mucho más natural. Aquí en los taludes hay una colección de viburnos, el que vemos con la coloración de otoño es un viburnum opulus, la variedad fértil, no la bola de nieve. Y en otra parte de la casa, pues como el mobiliario se incorpora a las praderas naturales en las que, bueno, pues aquí hemos hecho más una adecuación de los elementos naturales que plantar nuevos, ¿no? Este árbol de hierro, esta parrotia es un elemento nuevo, pero este Crataegus existía en esa localización y hemos incluido algún elemento escultórico. Y esta es la casa original. Esta es la casa que surgió a continuación, que es la Casa de las Encinas. Está situada en otra parte de la propiedad, muy abierta, en lo alto de una colina, con abiertas las vistas de la sierra. Y aquí nos recibe un jardín de crucero en la entrada principal a la casa. La casa se conecta a través de dos alturas diferentes. Desde levante entramos al piso superior y desde poniente estamos a un nivel inferior, que es donde está la alberca. Aquí tenemos los cuarteles recién plantados, también con estachis, nepetas, varios rosales, coreopsis y las trepadoras de las cejas, que son estas cubiertas todavía sin crecer. Esto dos años después, aquí ya vemos el Hilotelefium spectabile, ¿no? Lo que ahora se llama Sedum spectabile, y 4 variedades de rosas de David Austin. Esta es una de mis favoritas, que se llama Edmund Hamilton, y es un rosal francamente recomendable. Empiezan a crecer los calamagrostis, que aquí ya vemos en plena floración, es este elemento de la derecha, un calamagrostis Cal Forster, con verbena de Buenos Aires, Euphorbia characias, los coreopsis y los stachys, y aquí al fondo vemos una salvia microfila Hot Lips. Esta es una vista contraria en la que se incorpora a la vista del jardín todo el paisaje de la sierra, con los robledales recién brotados y las últimas nieves del invierno. Lo primero en primer plano es un Flomix fruticosa y la nepeta Six Hill Giant y esta salvia limonera variedad Hot Lips. Este es el momento de la floración espectacular de los rosales. Estos son los 2 rosales que trepan sobre las cejas. El primero que tenemos es se me ha olvidado ahora, y los stachys, y otro, esa es una rosa que se llama Queen Anne, y esta es otra Lady Emma Hamilton, con las euforbias en el momento de la floración. Este rosal, que se me ha olvidado antes, es un Pierre de Gonzague. En la parte oeste del jardín, a un nivel inferior, nos encontramos esta alberca, que es una piscina, pero con estos surtidores que nos introducen el agua depurada, pues la convertimos un poco en una alberca, un elemento de una tinaja tradicional, ¿no? La artesanía siempre me interesa mucho, utilizado como un elemento escultórico, y unos solanos jasminoides que son los que cubren las 2 cejas de esta superficie. Al final de la alberca situamos una escultura de este escultor que también veíamos una obra de él en el proyecto anterior, Cristóbal Martín. Este es un biombo de la acería en acero cortén. Él ha trabajado mucho con elementos islámicos y enmarca en la fotografía en un primer término los Centranthus ruber blancos, y aquí vemos los Solanum jasminoides blancos, ¿no? Esta es otra vista de la escultura y cómo se relaciona otra vez con cómo se aprovechan esos reflejos de las láminas de agua incorporándolos al jardín. Una vista de las 2 cejas con los solanos desde los prados exteriores, que hemos permitido que esas praderas se incorporen a la composición y se sieguen en algún momento del año. Y este es el tercer proyecto dentro de Casas del Naval, es la última casa que surgió, que es la Casa de la Junta, y el proyecto aquí lo planteé como 2 cuerpos de construcción, del que solo el cuerpo del sur es realmente un elemento construido, el cuerpo del norte está fingido desde el exterior y acoge una pérgola y un eje de agua formado por la
por la propia alberca. El entorno pues, es mucho más boscoso que el anterior, es un bosque de melojos. Y este ya es el interior del jardín con esa alberca que está haciendo el eco de la construcción y que nos relaciona un frontón donde están los surtidores con una pérgola. Y en la plantación vemos gauras, achileas en la parte de atrás y perovskias en este primer término. Aquí vemos el final de la alberca, este elemento arquitectónico en forma de frontón en el que he vuelto a utilizar estos elementos de la alfarería tradicional como esculturas. Son 3 piezas antiguas encontradas en anticuarios y la vegetación formada por el Otonopsis caerifolia, las achileas, los Stachys bizantina, estas son melisas, y los propios helechos de la zona incorporados a la composición. Ese es un momento delicioso del año en el que están los robles melojos brotando. Este es un momento más avanzado, en el que ya tenemos en flor las rudbeckias, el final de las achileas, y esta extensión, ¿no?, de esa piscina transformada en alberca y convertida en un elemento atractivo del jardín que acaba en este pequeño estancial de la izquierda cubierto con un rosal Madame Carrier y con una parra. Bueno, ese elemento de agua que atraviesa el jardín y se convierte como un elemento de su composición. En este jardín utilizamos también mucha lavatera, que es un género que me interesa muchísimo, y salvia nemorosa, que es el del primer término. Y cómo se incorporan, abriendo ventanas entre la vegetación existente, las vistas de la sierra al propio jardín. Este es el proyecto final con el que quiero acabar mi presentación. Es un trabajo realizado en Portugal, en Oporto. Es otra colaboración que he hecho con un grupo hotelero con el que había trabajado hace años en Lisboa y del que surgió aquel proyecto de los libros. Y en este proyecto, aparte se llama Masarelos House, es un pequeño hotel formado por estos 2 edificios y otros 2 edificios que están en la otra manzana, que dentro dejan un patio, y tienen este jardín, que era ya un antiguo huerto existente, formado por 3 bancales, que los he mantenido. Y, por ejemplo, el plano superior con este plano inferior lo hemos relacionado con esta escalera, que parece que lleva ahí toda la vida, pero es un elemento reutilizado que estaba dentro del edificio y que lo hemos traído al final de la terraza inferior para comunicar los 2 planos. Al final hay una pérgola que se asoma a la calle, a las vistas del río Duero. Y es un proyecto que me ha interesado mucho por la libertad que he tenido de utilizar una vegetación que en la zona centro no puedo utilizar habitualmente. Entonces he utilizado pues, muchas diferentes especies de camelias, hidrangea, que tampoco estoy muy habituado a utilizarlo en Madrid, o que es un guión de la familia de las cicadáceas. Estas hojas tintadas son hemerocalisto, son geranium europeo. Este es un pequeño estanque que nos encontramos en la parte inferior y que recupera una antigua mina de agua que ya existía. Una mina de agua es un canal subterráneo que lleva hasta los manantiales, donde conseguíamos el agua para regar esta huerta. Y aquí la mina estaba cerrada, pero hemos vuelto a recuperar su curso de agua y generado este pequeño estanque en su salida. Este arco era original y el estanque es parte de la intervención. Esta es una de las especies que hemos utilizado aquí, que es un Cornus cousa, y aquí volvemos a ver el dión. Todo el mobiliario está hecho expresamente para el proyecto en Tánger, está todo hecho en madera de adelfa y mimbre. Esta es la contravista con la arquitectura. El edificio tiene unas fachadas clásicas originales hacia la calle y una fachada muy contemporánea hacia el jardín. Y volvemos a ver el cornus en flor. Estos pilares de piedra se sacaron también del interior del edificio y se reutilizaron en el exterior. Y en la terraza más alta del conjunto veamos una alberca que se utiliza como piscina del hotel, en el que los elementos de agua se producen a través de la entrada del agua, se produce a través de estos 3 mascarones en bronce, que es una reproducción que hicimos de unos mascarones que existían en esta misma ladera en un jardín particular que luego ha desaparecido. O sea que hemos conseguido conservar la impronta de los mascarones
por su conversión al bronce. Y en la azulejería, este es un azulejo también que nos produjeron a partir de un modelo de ese jardín. En el centro hay un nicho con una estatua de una fábrica de loza del siglo XIX portuguesa, y la composición se remata con estas copas de hierro pintado. Es una alberca elevada que da espacio a un solarium con las hamacas de la zona de la piscina, y una vegetación, como os decía, pues muy particular, en la que he podido utilizar estrelitzias o musa y diferentes especies de palmera mezclados con gramíneas. Este es el plano intermedio, en el que teníamos 2 cítricos ya existentes, variedades raras, que los hemos mantenido, y la intervención en el patio interior con un elemento de agua central, ese fontín con un cerco de granito. Toda la plantación tapizante son 2 especies de geranium, y los helechos del hemisferio sur, ¿no? Las dixonias y las citadeas. Y con esta imagen acabo mi exposición. Espero que os haya resultado interesante, y os agradezco a todos mucho vuestra presencia y vuestra atención. Muchísimas gracias, Jesús. Yenay, he visto que quieres preguntar. Pregunta si quieres. Sí, quería hacerle una pregunta a Jaime. Mencionó que de 3 a 5 veces, ¿verdad?, hace un viaje a jardines. Si podía dar un poco más de información de eso. Sí, yo en mi Instagram suelo colgar la información de los viajes. Mi Instagram es moraime, a secas, y los viajes, como os comentaba, los hago con una entidad que se llama Utopía, y también puedes seguir el perfil de Utopía, y ahí te informarás de los viajes, o si les escribes te mantendrán informada. Ok, gracias. A ti. Hola. Vale. José, ya estás. Ya, he resuelto. Muchas gracias, Ignasi. Jesús, enhorabuena por tu charla. Ha estado muy interesante, me ha encantado. Muchísimas gracias, José. He echado de menos en tu comentario, en tus experiencias mostradas, alguna experiencia que hayas realizado en jardines de tu norte, de tu Galicia, de tu Canido, que yo desde aquí, que acabo de llegar ahora mismo, estaría encantado de escucharte, de ver alguno de ellos. Ya, pues como os decía, de los 200 jardines que he proyectado en mi vida, he tenido que hacer un poco una selección, y la verdad, de los jardines gallegos, que tampoco he hecho muchos jardines en Galicia, he hecho yo creo que como 3 jardines en Galicia, no he traído ninguno de los ejemplos. Lo siento, pero ya te informaré a ti de Ya, te pillaré por aquí, por Canido, para que me cuentes un poco más, porque la experiencia de trabajar en jardines que dan directamente al mar siempre es una experiencia interesante, compleja, pero interesante. Sí, pues ahí en Galicia, justo en Canido, donde mencionas, he trabajado directamente ahí junto al mar, que es bastante complicado porque es un jardín en el que a veces se nos mete el mar dentro, y tuve que utilizar pues especies muy adaptadas para la salinidad. Y donde más he trabajado en contacto con el mar, también un jardín muy complicado, ha sido en el puerto de Santa María, en un jardín muy venteado, y en el que también teníamos incursiones del mar. Bueno, pues es otro reto, y hay que utilizar una plantación muy adaptada a ella, y aún así hay veces que se producen desastres naturales. Ya, sí. Muy bien, vale. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Venga, un abrazo, Jesús. Hasta luego. Aquí hay una pregunta de Macarena que dice: enhorabuena, Jesús. ¿Con qué jardín histórico te identificas más o te gustaría haber hecho tú? Pues la verdad es que tengo una larga lista de fans de jardines históricos, porque soy muy amante de ellos y en todos aprendo una barbaridad. Pero siempre digo que mi jardín favorito en el mundo de los históricos es el Villa Alante, en Bañaya. Villa Alante es un jardín que se hacen los obispos de Viterbo, que es la localidad principal que está al lado de Bañaya, y es un jardín del siglo XVI que le encargan ni más ni menos que a Viñola, que es un grandísimo arquitecto.
Y es un jardín que me emociona por la relación de la arquitectura con el trazado del jardín. La arquitectura está supeditada al jardín, ¿no? Hay las dos construcciones que se construyen los obispos, que son dos palacinas de descanso, de disfrute, no forman un elemento en sí, sino que están como supeditadas al eje del jardín y forman parte de la composición del jardín, cada una de ellas a uno de los lados del eje. Y el juego que hay en el agua, con la arquitectura y con la plantación, además es un jardín en el que hemos tenido la suerte de conservar los árboles originales, ¿no? Los plátanos orientalis que se plantaron en el siglo XVI se conservan todavía allí. Y toda la narración de la escultura y de la intención del jardín está muy viva, ¿no? Es un jardín que lo encuentro de una proporción sublime y que me emociona mucho y un ejemplo en el que cada vez que voy, que en el viaje que organizamos a Roma y al Lazio, pues es un jardín que siempre visitamos, pues que cada vez que voy sigo aprendiendo y me sigue emocionando. Gracias, Macarena. Mira, Clara Guedes. Clara, sí. Hola, Clara. Hola, ¿puedo hablar en inglés? Yeah, you can speak in English, yeah, of course. Okay, thank you. I'm from Portugal. I understand Spanish, but I can't speak. So thank you, both of you, and I really enjoyed looking at all your work. I was amazed with all the water features and you have many elements of water in your gardens. My question is, how do you build them? How did you become an expert in water? Do you have like water engineers helping you? Or I don't know, because it's all the pumps and all that. It looks very specific. Of course. Well, it's one of my favorite items in the garden, no? To work with water and with water in movement, and to keep alive all that rich tradition that we have in Spain with the water. No? And most of the water in my gardens is formal, but have also did some natural ponds. And water is never is easy to work with. I still having problems with many of the fountains. And I have not worked with any engineer that have give me any advice, but I used to work with a brand, an enterprise that used to give help to me and advice, that is called Fontimat. So and many times with the architects that are working in the building, or well, but I still improving the way of constructing the water systems. Yes, thank you. Well, that's because I'm a designer myself, and I always struggle. I would love to use water more often, but that's the thing. I don't know how to, and where can I learn about it? But yeah. I'm sorry, but I cannot recommend any book or any specific course. Okay, thank you. Well, but you already gave an advice, yeah, to try and to ask the brands that supply all the elements, all the water. And I'm sure that they can give a lot of help to. Thank you. Thank you very much, Clara. Vale, Elita, puedes hablar. Tienes el micrófono cerrado, Elita, no te estamos oyendo. Jesús, como siempre, maravilloso todo lo que has contado, los proyectos preciosos, muy interesantes todos. Yo la pregunta que te haría es, acabas de volver de Japón, ¿qué traerías de Japón? ¿Qué incorporarías de lo que has visto en Japón a tus jardines? Elita, muchas gracias. Siempre me encanta tenerte de oyente o de viajera. Sí. En nuestros viajes, que siempre aportas mucho. Sí. Y a mí además me haces de acicate, ¿no? Para estar más brillante, porque sé que tengo una oyente muy exigente. Pues nuestro viaje a Japón ha sido increíble, la verdad, ¿no? El nivel... Yo siempre relaciono mucho Japón con Inglaterra, ¿no? Porque me parece que los dos son sistemas insulares, las dos monarquías más antiguas del mundo, unas idiosincrasias muy particulares, en los dos se conduce por la izquierda, y los dos son los grandes países en los que el jardín es como el hobby nacional,
y tienen un patrimonio jardinero como no lo tienen muchos otros países. De hecho, para mí Kioto es el lugar del mundo más importante para el jardín, porque no hay otro lugar en el que haya una densidad de jardines históricos tan importante y tan bien mantenidos. El nivel de mantenimiento de los jardines en Japón es sobrecogedor, o sea, que muchas veces no sabes cómo están de bien mantenidos y cómo realizan esas intervenciones. Y a mí lo que más me ha aportado es cambiar, bueno, es que cuando vas a Oriente a ver jardines tienes que cambiar la óptica radicalmente, ¿no? La percepción y el trabajo en el jardín occidental responde a una localización del hombre como la cúspide de la creación y como al margen un poco de la naturaleza, y en cambio cuando te aproximas al jardín japonés, el oriental es un elemento más de esa naturaleza y hay una comunión total. Entonces, los jardines allí son representaciones de ese medio natural que ellos tanto admiran, al que le cargan de simbolismo. El otro día en la conferencia que di en Sevilla sobre el jardín japonés, empezaba la conferencia con el único jardín oriental que yo he hecho, que lo hice mucho antes de conocer los jardines japoneses. Y algo que envidio en ese momento es la utilización de las piedras, ¿no? Creo que vuelvo con ganas de utilizar más roca natural en mis jardines y de volver a utilizar cursos de agua naturales. De hecho, ahora en un proyecto que igual empiezo en Galicia, pues quiero como que el elemento principal del jardín sea un curso de agua natural con esa influencia japonesa, pero no lo sé, es todo un reto. Si hacer, como le decía Clara, elementos de agua formales ya es dificilito porque hay muchos problemas, los sistemas como naturales son mucho más complicados. Pero no sé, me ha influido mucho en muchos aspectos. Una maravilla que os recomiendo a todos, la verdad. Pues muchas, el año que viene no me lo pierdo, Jesús. Gracias, muchas gracias. Te esperamos. Jenai, sí que he visto que quieres volver a preguntar. Sí. ¿Qué planta tú dirías que, además de las rosas, que las mencionaste mucho, que no deberían faltar en tus jardines o en tu firma como paisajista? Mira, yo me considero muy ecléctico, Jenai, en mi trabajo, porque me adapto mucho a la propiedad, porque me parece que no podemos ser los paisajistas unos tiranos, ¿no?, del jardín. Cuando nos encargan un jardín estamos haciendo un espacio para disfrute del propietario. Y me adapto mucho también a la arquitectura y al paisaje y a la vegetación. Entonces, no hay una planta que como favorita, ¿no? Que me acompañe siempre en mis jardines, no. La verdad es que en casi todos los jardines aparece alguna rosa. Ahí, cuando me has dicho que menos la rosa, me has dejado sin armamento. Okay. Voy a hablar de que la rosa es como un gran aliado. Porque las rosas además tiene un registro tan amplio que la rosa puede ser un elemento como muy cursi hasta un elemento como muy natural y muy arquitectónico, utilizado como una trepadora. Entonces es muy, muy versátil, pero ahí, por ejemplo, antes os contaba el Eleagnus polybinguei, yo que trabajo mucho en encinares, pues es un arbusto que me acompaña muy bien porque creo que funciona bien con la paleta de los encinares o de una floración muy olorosa y es muy resistente y genera el propio subsuelo. Bueno, no sé, hay especies que me encantan, pero... Gracias. Pero a ti. Muchas gracias. Florencia nos preguntaba si le podríamos mandar por escrito el nombre del jardín histórico nombrado en Italia. Pues yo creo que te lo puede mandar Ignacio, pero es Villa Lante en Bagnaia. No sé si lo puedo escribir yo aquí. ¿Puedo escribir aquí? No, Nacho Ramos lo ha escrito Villalante. Y es que has nombrado también, en un momento de la presentación, has mencionado la Villa Farnese y, de hecho, estaba casi seguro que no se refería a Florencia a ese, pero se lo he escrito. Y luego he visto que Nacho rápidamente ha escrito Villalante. Nacho, pues muchas gracias por tu apoyo. Gracias. El pueblo se llama Bagnaia. Si te lo puede escribir Nacho, que seguro que eso lo sabes, Bagnaia. No, porque es un poco difícil de... Sí, por eso no me daba el alfabeto. Gracias. De nada, Florencia. Felicitaciones, dicho sea de paso. Maravillosas tus intervenciones en el paisaje, increíbles. Y me gusta
Me parece muy interesante la manera en que emplazas las obras de arte en esos grandes espacios. Maravilloso. Te ha respondido Nacho, te ha puesto el nombre del sitio. Vaya. Nacho, mil gracias. A ver, no sé si alguien más quiere hacer preguntas. No, creo que no. Pues nada, vamos acabando entonces. Pues Ignacio, otra vez, mil gracias a ti por esta iniciativa y por darnos voz a los paisajistas en esta Academia del Paisaje. Muchísimas Ha gracias. sido- Gracias a ti. Me ha encantado todo lo que has enseñado. O sea que... Perfecto. Y nada, me despido ya. Felicito a todo el mundo el fin de año y las Navidades, porque ya me temo que hasta la vuelta hasta la segunda semana de enero no tenemos ningún ponente. Así que nada, que tengáis todos una feliz Navidad y un año nuevo, buen año nuevo. Y bueno, aparte de eso, también decir que este es el vídeo número, que la semana pasada me equivoqué, va a ser el vídeo número 33 de nuestro canal de YouTube. Así que si os ha gustado la presentación de Jesús y no conocéis los vídeos anteriores, no habéis visto los vídeos anteriores, yo os recomiendo que vayáis al YouTube de Academia del Paisaje y que veáis, porque tenemos una colección de algunos de los mejores paisajistas o profesionales relacionados con el paisajismo, tanto de España como de Latinoamérica. Y bueno, yo creo que me gusta ponerlo en valor. Y si os gusta, que os suscribáis, por supuesto. Y también, si os ha interesado esto, tenemos una newsletter semanal donde vamos contando un poco todos los eventos que están por venir, cuándo se han subido los vídeos, cualquier tipo de curso que lancemos. Y yo también os invito a que os apuntéis. Solamente enviamos una a la semana, o sea que no somos nada intrusivos. Y nada, dicho esto, no sé si quieres decir algo más, Jesús. No, felicitar la Navidad a todos y desearos que tengáis un año estupendo y muy jardinero y que sigáis con el gusanillo del jardín, que es maravilloso. Como dicen los orientales, si quieres ser feliz, hazte jardinero. Pues... te han dicho, Sol le ha dicho enhorabuena y muchas gracias, y Fernando Hortelano ha dicho gran presentación y gracias. Y Fernando, no estoy seguro, ahora mismo no estoy seguro si es el primero o el segundo ponente a la vuelta de las Navidades, pero bueno, no os lo perdáis, es lo único que os digo. Y nada, dicho esto, voy a despedirme ya. A todos. Muchas gracias. Hasta luego.